Hola a todos y todas, les damos la bienvenida a esta nueva cápsula de nuestro proyecto Dile, este hermoso proyecto sobre la literatura experimental. Hoy nos acompaña un prestigioso escritor y poeta boliviano, él es Homero Carvalho Oliva, y ha querido estar con nosotros en esta nueva grabación para compartir con ustedes su experiencia. Este renombrado poeta ha obtenido varios premios de cuento, de poesía y de novelas a nivel nacional e internacional desde Bolivia. Su obra literaria ha sido publicada en muchos países, traducida a más de 5 idiomas por prestigiosas editoriales y también en entidades educativas. Y lo más importante es que es tallerista permanente de cursos de escritura creativa y literatura boliviana, siendo uno de los principales embajadores de ese tipo de literatura desde los años 80 hasta la actualidad. Así que para nosotros es un honor contar con el poeta Homero Carvalho en esta cápsula de nuestro gran y hermoso proyecto Dile. Bienvenido, estimado. Muchísimas gracias, pues para mí es el gusto estar contigo, Carolina, con Claudia y con Marcelo para jugar con las palabras, inventar palabras y pues proyectar otras, ¿no? Esa es la idea. Así es, para contextualizar en qué estamos nosotros y hacerlo parte de este hermoso proyecto, Claudia va a explicarnos un poco cuál es la motivación que nos ha unido en esta iniciativa. Bueno, primero que nada, gracias Homero por aceptar la invitación que te hacemos a este espacio de diálogo, a estas videoconferencias del proyecto Dile. Dile es un acrónimo que propuso el profesor Marcelo Gareaga mientras estábamos explorando cómo nominábamos esta inquietud creativa que habíamos tenido entre nosotros tres para establecer diálogos interculturales. El profe dijo, dile, dile para todos, dile la D de diálogos, la H de hipervinculados, la I de interculturalidad, la L de literatura y la E de experimental. Entonces, bienvenido a estos diálogos hipervinculados interculturales de literatura experimental. ¿Quién mejor que vos, como poeta iberoamericano, nacido en la mismísima selva boliviana, que ha formado a generaciones? Yo soy parte de esas generaciones, en varios ámbitos de la literatura, tanto la narrativa como la lírica, la ensayística, además la generosidad que siempre te ha caracterizado, y que yo diría en los estudios que estamos haciendo con el profesor Marcelo y con Carolina también, que investiga sobre la interculturalidad, nos hemos dado cuenta que lo intercultural es esta relación que establecemos los humanos desde la generosidad que tenemos para compartir lo que hacemos, lo que aprendemos, lo que sabemos y lo que no sabemos. Entonces, bienvenido a este espacio y sigamos recorriendo con Dile, profesor. Homero, un agrado tenerte acá. En la cápsula anterior tuvimos la oportunidad de interactuar con Gloria, que nos hablaba desde la cultura peruana, y nuestra idea es hermanarnos en una búsqueda creativa que le da sentido a entender la interculturalidad desde la vida misma, más que desde la teoría. Y esta es una forma que descubrimos conversando en un doctorado donde Claudia está haciendo su tesis, yo tengo el privilegio de dirigir esa tesis, y de pronto nos dimos cuenta que ambos escribíamos y empezamos a explorar una forma distinta en que o ella o yo gatillamos una idea que surge espontánea y cada uno escribe e intercalamos libremente párrafos con nuestros estilos, cada cual con su estilo, y van surgiendo cosas interesantes. Creo que un cuento que vamos a leer ahora es uno de los más disruptivos porque es parte de un libro que se llama Cuentos pandémicos y disruptivos. No sé si podemos compartir un pequeño extracto como para que tú te formes una opinión, Homero, y puedas compartirnos tu idea. Por supuesto que sí. Vamos a leer el último cuento que escribimos que se llama, de acuerdo a mi versión,
el creador de palabras y los egálatras. Y de acuerdo a la versión de Claudia, la pensadora y el viento. el creador de palabras vivía una angustia cotidiana. Cada mañana al despertar se preguntaba, ¿dónde está esa palabra? Le obsesionaba crear palabras. Entonces, entre ojos legañosos, sábanas aún calientes y bostezos, comenzaba a hurgar locamente en su mente un tanto enferma. ¿Sería que es amor? Y se respondía amable. ¿Es el que ama? ¿Amábanse los amantes? ¿Amándose estaban los amantes? ¿Y los amoríos furtivos eran de amores vaporosos? Y nada surgía, nada nuevo. Las novelas velaban los muertos de siempre. Lo nuevo no era más que un simple cambio de vestuario. El mundo se carcomía en su propia ineptitud para dejar ir, soltar las pestes de los egóglatas y gargamélicos asustando a los pitufos. Las respuestas eran monólogos interminables que aturdían a la niñez que solo buscaba el silencio, el movimiento de las ramas sobre el tejado, el paso a paso de la tortuga, el pensamiento del viento diciéndole que se calme, que deje de cortar árboles para imprimir palabras que no son acciones de paz y bien, que deje en paz a los bosques y que el profesorado recobre su sentido de ser en la vida de los amables amantes arrojados en el pasto, engendrando la vida asilvestrada, respetuosa. Y en este diálogo intercultural, MC continúa. Luego se dijo vida, la vida vivida y extraviada entre los fuegos de las metrallas, la vida perdida entre los que viven sin vivir, vivir entre amores pudorosos y contenidos, vidas queriendo completitud, vidas vacías. Pensó en los egáglatas y los imaginó como esos seres inexistentes que aman y no viven, que están ocultos tras todas las ignominias. Al crear esa palabra, se levantó para comenzar a egagatlar una vida que aún no existía. A la mañana siguiente pensó en ataraxia, al parecerle una palabra original. Enorme sería su sorpresa al darse cuenta que era lo contrario a sorprenderse, que era esa incapacidad de sorprenderse, que era estar en la mesa de la cena viendo los muertos de Afganistán, las miradas perdidas de los niños de África, los embates de los tornados en el Caribe y los terremotos de México y de Chile, para continuar comiendo y bebiendo como si fuese lo natural del mundo. Las palabras sobrepalabran los repletreretes del calcinómano presidencial, sistema que todavía funciona en el día de los gritos humanoides polvorientos y balbuceantes de alfanuméricas existencias pandemoniosas que registra la historia de las histerias humeantes en la lengua de los sin fe. MC replica, al no encontrar palabras nuevas, sorprendido advirtió que un dedo meñique se le desprendía de la mano derecha para comenzar a rebotar en las paredes de la pieza. Luego otro dedo desprendido jugueteaba en los vidrios de la ventana. La mano cortada de cuajo se despedía de él traspasando un muro que se hizo transparente. Sus riñones se disolvieron en sales rosadas. Sus pulmones resoplaron vapores de invierno, mezclados con reflujos sanguinolentos, y sus huesos se disgregaron, transportándolo por el éter hasta un horizonte de eventos. Al estar en el borde de numerosos cuásares,
se dejó seducir por ese agujero supermasivo, atrayéndole una línea extremadamente invisible que dividía los objetos luminosos del universo conocido y la negrura seductora del vacío de la antimateria. Sin dudarlo, atravesó la frontera, se dejó flotar en un mar de palabras conocidas que se disolvían como lo hacen los cristales de nieve cuando la acarician los soles que aún no se extinguen. Comenzó a flotar en nuevos mundos sin palabras. Eran mundos de vibraciones, de energías acósmicas, donde no era necesario las palabras ni la luz. No había pasiones ni gritos, ni guerras ni pandemias. No había hambre ni hombres, solo estaba la plasitud de la nada. Cuando despertó nuevamente, lo primero que se miró fue los dedos de sus manos, y no supo si estaba vivo o flotando en un mar negruzco de la nada, que era el mundo de los egálatras. Es lo más volado que hemos escrito, Homero, en los últimos tiempos, en este diálogo intercultural que tenemos con Claudia. ¿Qué nos puedes decir? Y bueno, después leernos algo tuyo también, porque vos sos otro te volás, ¿no? Por supuesto. No, claro. A ver, lo primero que se me ocurrió cuando lo leí, porque ya lo había leído y ahora que los escucho, es que ustedes de alguna manera han retornado al origen de la lengua, ¿no es cierto? En el origen, cuando no había reglas gramaticales y no había normas ortográficas, los seres humanos pues inventábamos palabras y a veces juntábamos dos palabras para crear una tercera, ¿no es cierto? Y a lo largo de la historia de la humanidad, eso es lo que se ha venido haciendo. De tal manera que aunque hay idiomas que parecieran puros, digamos, tal vez los de algunos pueblos indígenas que no han tenido mucho contacto con otras culturas, tengan esa pureza, pero el resto de los idiomas del mundo, pues todos son idiomas mestizos, todos son idiomas que han recogido de otras culturas, ¿no es cierto? Ya a tal punto que no sabemos cuáles palabras son definitivamente propias del idioma, a no ser que se haga un estudio lingüístico, ¿no es cierto?, para poder descubrirlas o revelarlas o encontrarlas, ¿no? Pero, por ejemplo, en nuestro idioma, en el idioma castellano, ¿no? Si nos ponemos a pensar, muchas de esas palabras vienen del mundo árabe, ¿no? Los árabes estuvieron muchos siglos en la península ibérica y muchas de las palabras que nosotros creemos que son árabes, en realidad, que son españolas, perdón, en realidad son árabes, ¿no? Ojalá, almohada, aljibe, ¿no? Y qué sé yo, hay muchísimas cosas. Lo mismo con el español que se vino hacia América Latina, ¿no es cierto? Es un español mezclado con una serie de palabras de los pueblos indígenas propios del continente americano. Y a veces las hablamos sin ni siquiera darnos cuenta de que esto es así, ¿no? ¿Por qué? Porque ya forman parte del uso cotidiano. De pronto decimos, por ejemplo, en Santa Cruz, hoy en la tarde me comí un achachairú, ¿no es cierto? Y achachairú es una fruta deliciosa cuyo nombre es guaraní, pero tal vez no lo sabemos, ¿no es cierto? Y luego podemos inventar ya otras cosas a partir de esas palabras, y eso es lo que están haciendo ustedes. Esto lo comprendieron muy bien los escritores del boom latinoamericano, por ejemplo, que son los que renovaron la lengua española, ¿no es cierto? Hasta los años 60 la lengua española estaba anquilosada, estaba totalmente, no había una renovación. Y estos escritores empezaron a hablar con estas palabras que tenían mezcla de sus pueblos indígenas y renovaron ese idioma, ¿no? Entonces, creo que ustedes han vuelto al origen de darle sentido a las palabras y de inventar nuevas palabras. Hubo un movimiento bien interesante en el 1900, el movimiento surrealista, en la que los poetas de esta tendencia se reunían en bares, en cafés, especialmente en bares, ¿no? Era la época de la Belle Époque, y hacían un ejercicio que todos lo deben conocer. El ejercicio era el cadáver exquisito. Consistía en ya sea dibujar o escribir.
podía ser empezar un dibujo, un par de líneas, se iban pasando el papel y los otros iban aumentando líneas hasta crear una imagen. No se decía qué era lo que querían hacer, no, simplemente empezaban con un par de líneas. Y luego podía salir una cosa hermosa, ¿no? Hay varios ejemplos. Si los buscan en Google van a ver unos dibujos realmente impresionantes. Lo mismo con los textos. De pronto alguien escribió una línea, decía vamos a hacer un cadáver exquisito, y escribió una línea y el otro iba continuando la línea. A veces se leía la línea anterior o a veces no, para darle más misterio al juego. A veces no se leía, ¿no? El papel se lo doblaba, digamos, ¿no? Se escribía, hay una línea y se lo doblaba y el otro escribía abajo para no saber qué era lo que había escrito antes. Y luego, ¿no? Descubrían, desarrollaban el papel y leían el texto y podían salir cosas maravillosas, en el sentido de que de pronto ellos se daban cuenta que esa noche habían logrado una comunión a través de la palabra, una comunión espiritual de la amistad, del cariño entre ellos, y de pronto ese texto, ¿no es cierto?, hecho de varios otros textos, tenía un gran sentido, ¿no? Es decir, hay textos de los poetas del cadáver exquisito que son realmente maravillosos, ¿no? Y creo que eso es la literatura en sí misma, especialmente la poesía. Estuve en una charla hace un mes y medio atrás con poetas rusos, y uno de ellos dijo algo que me llamó la atención. Dijo, para mí, la poesía es el idioma dentro del idioma. Fíjense qué interesante esa definición. Es muy difícil definir poesía, ustedes tres lo saben. Se puede definir cuento, novela, pero no se puede definir poesía. Es muy difícil definir la poesía, porque la poesía es todo, ¿no es cierto? Yo siempre digo que en la narrativa nosotros somos dioses creadores, porque creamos todo. Pero en la poesía es Dios y nos hace a nosotros su personaje, ¿no es cierto? Nosotros somos el personaje, ¿no?, que se revela en el poema. Y entonces cuando este poeta ruso dijo, la poesía es el idioma dentro del idioma, yo dije, eso es. Y eso es lo que han hecho ustedes. ¿Se dan cuenta? Han creado un idioma dentro del idioma. Han creado un idioma dentro del idioma. Y eso me parece muy interesante porque es volver, repito, al origen de las palabras, ¿no es cierto? Cuando uno es niño, inventa palabras. Y esa invención de palabras es algo que luego la sociedad nos va inhibiendo. No, eso no se dice así. No, pero es que yo quiero decirlo así, pero no se dice así, se dice asá. Y usted va a decirlo de esta manera, porque si no está hablando mal, ¿no es cierto? Y entonces el niño se le coarta la libertad al niño, ¿no? Fíjense ustedes además cómo el idioma busca la manera de encontrarse a sí mismo. Hay una anécdota que es bien interesante, poco conocida, acerca del Quijote. Se van a fijar que los niños no dicen murciélago. ¿Qué dicen los niños, Claudio? Cuando se refieren al murciélago, ¿qué dicen? Yo he escuchado que dicen murciégalo. Exacto. Murciégalo. 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 Vuelca la sílaba. Dicen murciégalo, exacto. Invierten la sílaba. Esa es la palabra original. Murciégalo es la palabra original. ¿Qué pasó? ¿Dónde la cambiamos? ¿Dónde la cambiamos a murciélago? El Quijote. En el Quijote de la Mancha hubo una fe de ratas. Cuando Miguel de Cervantes escribió el Quijote y lo llevaron a la imprenta, en la imprenta hubo una fe de ratas. El imprentero, cuando estaba armando las palabras, porque se armaba antes en cajas de madera, mi primer libro, fíjense, ¿no? Marcelo, soy mucho mayor que vos, mi primer libro, Biografía en Otoño, publicado en el año 1983, se publicó en tipografía. Yo vi cómo armaban letra por letra formando palabras en las cajas de madera. Bueno, entonces el que armó la palabra murciélago se equivocó. Y en vez de poner murciégalo, puso murciélago. Listo. A partir de ahí la palabra cambió. Es decir, esa fe de ratas, ese error, creó una nueva palabra. La palabra con la que se conoce ahora al murciélago. Entonces los niños tienen la razón.
Murciélago. Los Murciélago. Cuando dicen murciélago, es murciélago, porque además es la manera más fácil de pronunciar murciélago que murciélago. Murciélago, Sí, claro. claro que sí. No lo cuestionan, lo Ahora, dicen, y uno Claro. lo limita. en esto de jugar con las palabras, es memorable la conversación de Neruda con García Lorca, Sí, cuando divagaban y decían, ¿y por qué no ser libres y poder inventar palabras? Algo de eso hay en este cuento, algo de eso hay. que, claro, que en el fondo el acto creativo, cuando se hace intercultural, desborda los límites de la singularidad del grupo humano al que pertenecemos. Y es Claro, posible romper las estructuras heredadas de la cultura y tratar de desbordar. Y ahí está el acto creativo. Y en el caso mío, tú te diste cuenta que yo escribo sin puntuación, que tampoco sí, es nada novedoso, pero sí lo que busca es entregarle al lector la libertad de la entonación, de el énfasis poético, del ritmo de la lectura, El que no estado de sea ánimo, ¿no? yo el tirano del cuento, sino que el lector sea el dueño, el que se posesiona. Y respecto a lo que tú dices de la poesía que viene del latino, de la poiesis, de la creación, tiene que ver no solamente con lo estético, ¿cierto? Tiene que ver con una búsqueda también del sentido del hombre, de sus pasiones, de sus amores, de las guerras, de su interacción con las ideas trascendentes. Y si tú te fijas en este cuento, hay una búsqueda de algo desconocido en el derrotero de la búsqueda de las palabras que al final difumina lo corpóreo para dejar ahí un espacio desconocido donde ya no se necesitan las palabras, sino que lo que hay es otras categorías para expresar estas cosas. Esa es la búsqueda. Entonces, no es muy original, pero sí, en definitiva, es disruptiva, que es el sentido que tiene el libro que estamos escribiendo con Claudia. claro. Efectivamente, Marcelo, por eso es que al principio, cuando yo dije que ustedes habían vuelto al sentido original de la palabra, al sentido original de la lengua, me refería a que justamente no había reglas, no había reglas ortográficas, y Claro. era en referencia a lo que tú dices, que no estás usando puntos. ¿No es cierto? Porque estás dejando al lector que sea él quien los ponga, quien haga sus propias pausas, ¿no? Ujú. Lo han hecho algunos poetas, digamos, como Oliverio Girondo, tiene un lindo poema sobre el amor, ¿no? Donde inventa varias palabras. No es fácil, sin duda alguna no es fácil. Se trata de buscarle sentido a las nuevas palabras y de que las palabras que se hayan inventado pues cobren un sentido, ¿no es cierto? Que de alguna manera al leer el lector pueda decir, ah, se están refiriendo a tal cosa, entienda, ¿no? Entiende a qué se refiere, ¿no? Fíjense ustedes, yo recuerdo una conversación que tuvimos el año 79 en un café de la ciudad de La Paz con Eduardo Galeano. Eduardo Galeano fue a visitar las minas de la ciudad de La Paz, yo estaba muy joven en esa época, y era muy amigo de Andrés Solís Rada. Andrés Solís Rada era un periodista, pero al mismo tiempo era el jefe de mi organización política, ¿no? Que era el Grupo Revolucionario Octubre, y Andrés nos avisó de que iba a estar en el Café Tokio, así se llamaba, con Eduardo Galeano. Por supuesto que todos fuimos porque queríamos conocerlo. Y él ahí usó una palabra que luego se hizo famosa en su boca de él, que fue la palabra sentipensante, porque me acuerdo que uno de nosotros le dijo que era un honor para nosotros, un orgullo estar ante uno de los más grandes intelectuales de América Latina, y él dijo, no, creo que te has equivocado, le dijo a mi amigo, yo no soy un intelectual, los intelectuales son fríos, y yo no soy un hombre frío. Yo soy un hombre que piensa con el corazón, soy un sentipensante. Yo ya, cuando ya se popularizó lo de la red, la televisión, primero las entrevistas y luego el tema de las redes, lo escuché muchísimas veces repetir eso, ¿no? Soy un sentipensante, ¿no? Bello. Ahí él estaba inventando una palabra, estaba inventando un nuevo término que tenía mucho sentido para lo que él hace, para lo que él escribía, ¿no es cierto? Es decir, un hombre que pensaba, pero con el corazón, ¿no? Y creo que
creo que los poetas entienden eso muy bien y por eso escriben poesía. Y por eso no pueden definirlo, porque si lo definen pierde el encanto. Es como la magia, ¿no es cierto? La magia no puede ser revelada, porque cuando se revela pierde el encanto, ¿no? Y la poesía es eso, no puede ser revelada, ¿no? Y entonces podemos darnos el lujo de jugar con las palabras, de jugar con las imágenes, pues de hacer lo que se tenga que hacer. ¿Por qué? Porque el lenguaje, creo yo, es la mayor invención del ser humano. Es decir, no son las pirámides, no es la muralla china, Tiahuanaco, no. La mayor invención de los seres humanos es la lengua, ¿no? Es donde realmente nosotros nos sentimos humanos, ¿no? Una vez me preguntaron a mí en un periódico qué era la poesía o cómo sucede la poesía. Y yo no sé de cómo se me vino a la mente esta frase y dije, la poesía sucede cuando Dios y el diablo se descuidan y nos dejan ser humanos. Ese es el lenguaje, ¿no? Claro que algunos lo acercan a Dios, ¿no es cierto? La Biblia, ¿no? El verbo, primero era el verbo, es decir, y eso es muy lindo. Cuando yo entendí el sentido metafórico de ese versículo, dije, pucha, qué lindo realmente, la Biblia la escribió un poeta, ¿no? Porque cuando dice, esa parte por lo menos, ¿no? Porque cuando dice, al principio era el verbo y el verbo era Dios y creó el universo y creó los mundos, etcétera, etcétera, eso es la palabra, ¿te das cuenta? La palabra nos permite crear, ¿no? A ver, ¿qué sería de nosotros si no tendríamos la palabra? ¿Cómo podríamos entender lo que nos rodea si no tenemos la palabra? ¿Cómo podríamos transmitir lo que sentimos si no tenemos la palabra? ¿Cierto? Es realmente maravilloso. Lo que están haciendo ustedes es pues mágico, es muy lindo, ¿no? El Gálatra, esas otras frases, ¿no? Uno las entiende en la medida que lee el conjunto. En la medida que se lee el conjunto, uno logra entender eso que quieren decir ustedes. Lo queríamos Ajá. invitar a que nos regale una lectura suya, Homero. Claro, ya, ok. Este es uno de mis microcuentos más famosos, realmente lo han antologado muchísimas veces y en varios estudios que han hecho sobre el microcuento en Iberoamérica lo ponen como ejemplo. Pachamama. Doña Justina Cusicanqui, tierna y sabia anciana, cuenta que escuchó a su abuela relatar la historia de una aymara, que ante los porfiados sacerdotes católicos que pretendían obligarlo a bautizarse cristianamente, para que el pobre hombre salvara su alma salvaje y pecadora, respondió muy sereno, yo nada espero del cielo, todo me lo dio la tierra. Potente. Igual este de estatuas de veladas está muy antologado también, ¿no? También, sí. En realidad estos tres están muy antologados, inclusive de origami han hecho videos y demás. Bueno, estatuas de veladas es uno que yo me sé de memoria, porque es bien cortito, y lo uso en mis talleres de literatura, fíjense, lo uso para demostrar lo que es el lenguaje literario y lo que es el lenguaje común, ¿ya? Primero lo voy a leer. Estatuas desveladas. Hay hombres que tienen bien merecidos sus monumentos. Las palomas, esos tiernos símbolos de la paz, nos vengan de todos sus agravios. ¿No es cierto? Entonces yo les digo, miren, a ver, miren, les digo, la diferencia entre el microcuento y un chiste, entre el microcuento y la vulgaridad, está en el trabajo literario. El trabajo literario. Digo, yo podía haber escrito este cuento de otra manera, este micro de otra. Podía haber dicho, hay tipos que no se merecen sus monumentos. Y por eso vienen las palomas y se cagan en ellos. ¿Lo ven? Porque eso es lo que quiere decir mi microcuento. Claro. Pero no lo dije así. Tan como esos memes que salen de Sor Juana Inés de la Cruz, ¿no? Que dicen, estos hombres pelotudos que no sé qué, pero Sor Juana Inés, no podemos decir eso. Entonces ponga hombres necios, ¿no? más o menos está así, ¿no? Entonces yo les digo, esa es la diferencia entre un chiste y un microcuento, ¿no es cierto? En el microcuento ustedes tienen que elaborar la historia, tienen que elaborarla, de tal manera que lo hagan participar al lector de la historia. O sea, no tienen que darle en la historia al lector
la cosa digerida. No, 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 tienen que hacerlo pensar, ¿ya? Tienen que volverlo cómplice de la historia, lector. Y en este micro yo logré eso. Hay hombres que tienen bien merecidos sus monumentos. Hasta ahí parece que todo está bien, ¿no ve? De que voy a alabar a las estatuas, a los héroes que están en esos monumentos. Las palomas, esos tiernos símbolos de la paz, ahí ya confundo al lector. No, digo, bueno, pero ¿qué tienen que ver las palomas? Ah, bueno, las palomas están sobre la estatua, así. Nos vengan de todos sus agravios. Y fíjense que este micro cumple a cabalidad las reglas del cuento. Principio, nudo y desenlace. Es decir, en 3 líneas he logrado, después de mucho trabajo de varios días de estar consiguiéndolo eso, logré la estructura del cuento. La estructura. A mí me encanta Sí, este cuento. sí, es uno de mis cuentos que está más antologado, sin duda alguna. Sí. Sí, hermoso, hermoso. Sin duda alguna, además el hecho de que esté antologado y se usa mucho en talleres de escritura creativa, ¿no? Sí, ahí lo usan mucho en talleres de escritura creativa. Sí. Como disparador. Es verdad. Es verdad. Sí. Sí. Y a ver, voy a leer algún poema. Hay uno que se llama Nosotros, que es también uno de mis poemas más antologados. Fuimos tantas veces nosotros que me fui olvidando que yo era yo y que tú eras tú. Ahora, después de tantos años, extraño que tú no seas tú y yo no sea yo. Ese es el poema Nosotros. Creación. Dios dijo, apáguese la luz. Tu ropa cayó al piso y el mundo se iluminó. Genial. Y maravilloso. este que tiene que ver con Bolivia, se los voy a leer, para que conozcan un poco de mi país. ¿No? Bolivia es la manera como los aymaras pronuncian Bolivia, porque les cuesta decir Bolivia, ¿no? Entonces dicen Bolivia, ¿no? En el país de la memoria, donde las alpacas y las vicuñas aún corretean, en el que todavía soy un niño, recuerdo que en un pequeño librero perdido en la biblioteca de la solitaria escuelita del aire de Caracatu, había un gran atlas, de mapas un libro, decía el profesor, y una vez al año para las fiestas de la patria, orgulloso nos mostraba que entre sus ilustradas hojas estaba nuestro país, Bolivia. Nosotros los aymaras siempre dijimos Bolivia. Yo tardé más de medio siglo en pronunciar bien el nombre de la patria. Nunca soñé con ella porque nunca supe lo que era, y hasta ahora sigo esperando que alguien me lo cuente. En ese antiguo atlas y en el centro de Sudamérica, recortado por sus límites con otros 5 países, está nuestro país. En su interior se dibujan la cordillera de los Andes y sus altas montañas, viejos achachilas, el altiplano y el gran lago compartido, la inmensa llanura verde esmeralda, las manchas de los bosques húmedos, y como pequeñas serpientes sobre el brillante papel se trazan los fabulosos ríos amazónicos. Lejos de sus fronteras está el mar, siempre pintado de color azul, de la esperanza su color diciendo, y más lejos aún estamos nosotros, de los ayllus sus habitantes, tan lejos, que no nos vemos en ningún atlas. En algunas partes del poema yo escribo de la manera como hablan los aymaras, que cambian el sujeto por predicado. Por ejemplo, digo, de mapas un libro. No digo un libro de mapas, sino de mapas un libro, porque los aymaras hablan así, ¿no? ¿Quién es ese señor? ¿No? De mi hermana, su marido, dice. No dicen el marido de mi hermana, dicen de mi hermana, su marido, ¿no? Por eso yo cuando hablo de la ciudad de La Paz digo de Illimani y su ciudad. Illimani es la hermosa montaña que repite 3 veces su hermosura, ¿no? Bien, como dicen los paseños, esito sería. Bueno, he descubierto que tienes una gran capacidad de decir muchas cosas con pocas palabras de una manera increíble. Sí. Maravilloso. Gracias. Otra forma, gracias. Otra forma, ¿ves? Sí, soy microcuentista, ¿no? O microficcionista o microrelatista. Cada país tiene su manera distinta
de nombrar a este género que se ha puesto, fíjense, se puso muy de moda durante la cuarentena, porque como es un género que se puede leer en pocos minutos, ¿no es cierto? Claro. Entonces, de pronto las redes, especialmente el Facebook, se inundó de microcuentos, se hacían lecturas nacionales, internacionales, se han hecho antologías el año pasado y este año, se han hecho como 40, 50 antologías de microcuentistas iberoamericanos, mundiales. Es increíble cómo ha cobrado vigencia el microcuento. En Chile hay maravillosos, hay Pía Barros, Lilian Elchik, bueno, qué sé yo, ¿no? Hay hay unas y unos microcuentistas chilenos, pero extraordinarios, extraordinarios. Sí, la virtud de estos microcuentos es lo que dice el profesor Marcelo, ser tan potentes en pocas palabras y decir tantas verdades y tantas situaciones que uno podría explayarse mucho en otro tipo de literatura, pero aquí son precisos y concisos y hacen pensar mucho. Así es, así es. Bueno, Homero Organiza en Bolivia es básicamente la cabeza, ¿no? que guía los movimientos de microficción en las ferias internacionales del libro de Santa Cruz de la Sierra y de La Paz, y se convoca a gente de todas partes del mundo. Yo creo que el microcuento es un género al que yo no me he acercado todavía. Ya conocen mi capacidad de no síntesis aquí. Entonces, admirable porque exige una rigurosidad y claridad de pensamiento y de experiencia con el lenguaje, con la palabra, y superar las normas, ¿no? Porque finalmente todo lo que ha referenciado Homero tiene que ver con cómo la escritura va a veces funcionando como corset, y cuando ya uno rompe esa estructura de la escritura y vuelve al origen, que es la oralidad, va rememorando momentos y reconstruye todo, ¿no? Y que es un poco el ejercicio que hicimos con el profe y que hacen los niños cuando empiezan a hablar y que hacemos todos. Yo Así es. esperaría que, si la pandemia lo permite, el próximo año, cuando lancemos nuestros cuentos pandémicos y disruptivos, tengamos la oportunidad de o que Homero nos venga a ver o que nosotros lo vayamos a ver para Con difundir mucho lo que gusto. estamos haciendo. Ambas Con mucho cosas, gusto. yo creo. Homero, por mi No, parte, estaría bueno. ha sido un honor estar contigo, escucharte, que hayas tenido la disposición y la generosidad de leer lo que estamos experimentando con Claudia y de comentarlo. Es muy valioso para nosotros. Y gracias por ser parte de este proyecto que lo que busca es hacer extensión universitaria, entendiendo que estudiar un doctorado no es solamente escribir papers científicos y hacer tesis, sino que también se puede crear poiesis, creación, imaginar nuevas formas de pensamiento que nunca son totalmente originales, pero en definitiva son una forma legítima de buscar cómo expresar sentimientos, formas de ver la vida y, en el caso nuestro, de entender la interculturalidad. Así que muchísimas gracias, te doy un abrazo virtual y ha sido un agrado conocerte. El gusto ha sido mío, Marcelo, Carolina, Claudita, te esperamos en octubre. Allá nos vemos pronto, ya Vemos. voy a Ok. llevar una Un joyita beso ahí. grande, Un libro cuídense. del profe. Un abrazo. Gracias, gracias a todos por participar en esta cápsula de este proyecto Dile, y Dile para todos, como en nuestra arenga.